Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de hiperactividad infantil. Antes de entrar en sí, de hablar del concepto, vamos a hablar primero de los antecedentes para saber cómo se llegó a este concepto. Podríamos decir que el primer antecedente que tenemos registrado fue en 1798 gracias al médico Alexander Crichton. Este hombre dio una definición muy similar a lo que hoy conocemos como TDAH y se llamaba Mental Restlessness. En segundo lugar, o el segundo antecedente que vamos a mencionar, es a Heinrich Hoffmann. Este hombre fue un psiquiatra en el año de 1845 cuando decide crear un libro para su hijo. Un libro de cuentos que tuviera ilustraciones y fuera divertido, pero a la vez que le enseñara algo. Él pasó mucho tiempo buscando, sin embargo, no encontró ninguno que realmente le pareciera, entonces decidió escribir su propio libro. Este libro contaba la historia de Phil el Nervioso, o Felipe el Nervioso en español, y tuvo muchísimo éxito. De hecho, fue traducido a varios idiomas y tuvo varias ediciones. Este libro contaba peculiaridades que le pasaban a este personaje y describe muchísimo el TDA. Lo describe específicamente porque trata con tres temas que son básicos en el TDA: ser hiperactivo, ser disperso e impulsivo. En 1917 pasa también algo sumamente curioso, y es que empieza a ocurrir una epidemia de encefalitis letárgica. Y los médicos asocian que las conductas hiperactivas, impulsivas e inatentas de los niños se deben a una lesión cerebral. Pero resulta que hay otros niños que aparecen con estas tres características: hiperactivos, impulsivos e inatentos, pero no tienen ninguna lesión cerebral. Entonces, a esta clase de niños que no presentaban una lesión cerebral se decía que tenían una disfunción cerebral mínima para justificar este tipo de conductas. Este pensamiento se llevó casi a finales de los 80s. Las personas realmente creían que todos los niños que padecían TDA eran debidos solamente a una lesión cerebral. En los años 40 se le atribuye al pediatra neurólogo Charles Bradley el descubrimiento del efecto de ciertos fármacos en la conducta hiperactiva e inatenta y también en la mejoría en el área académica. A partir de los años 50 se considera a la hiperactividad como síntoma principal y no la inatención, y es aquí donde se separa de forma definitiva la disfunción cerebral mínima. Stella Chess en los años 60 utiliza un término llamado síndrome del niño hiperactivo para describir un problema de base ambiental causado por fallas en la paternidad. Un término cercano a lo que conocemos como TDA en el DSM no se dio hasta la segunda edición. En el DSM-2 se daba el término reacción hiperkinética de la infancia, y esto fue todo un logro gracias a las publicaciones e investigaciones de Leo Eisenberg y Mike Ruther. Virginia Douglas en los años 70 volvió el enfoque hacia la atención. Ella resaltó las dificultades de atención sostenida y el control de los impulsos. Los resultados de sus investigaciones determinaron el enfoque del DSM-3. Es aquí en el DSM-3 donde se introduce el término trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad. En el año de 1992, la OMS publica el CIE-10, que reconoce al trastorno de la actividad y de la atención como una entidad clínica que incluye dentro de los trastornos de comportamiento y emociones de la infancia y la adolescencia. En el año 2000, el DSM-4-TR incluye la definición trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, y se dan tres subgrupos: inatento, hiperactivo impulsivo y combinado. Estos tres criterios quedan muy bien definidos y funcionan para hacer apoyo para mejorar los diagnósticos con base en ellos. Y finalmente, en el año 2013, con la publicación del DSM-5, se cambia la edad de inicio de los síntomas, de los 7 a los 12 años. Además, se habla de que estas manifestaciones pueden experimentar mejoría y pueden desaparecer en determinadas circunstancias. Y como podemos observar, la definición de TDA ha ido cambiando a lo largo de 2 siglos, gracias a los aportes de muchos científicos, psiquiatras, doctores, que han querido dar un diagnóstico más certero y tener una mejor comprensión de lo que es el TDA. Definamos entonces el concepto de TDA. Podemos llamarle como el trastorno de desarrollo caracterizado por niveles de falta de atención, hiperactividad e impulsividad, cuyos síntomas inician a menudo en la primera infancia. Se dan tres grandes rasgos que son sumamente importantes, que es la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad.
Como falta de atención, podemos resaltar la distracción en tareas de rendimiento. Por ejemplo, que yo tengo un chico haciendo un texto y se le olvide la idea principal o lo que estaba haciendo, o lo mande a hacer algo y se le olvidó la instrucción. Cuando hablamos de impulsividad, es aquel niño que hace cosas que nosotros no nos esperamos. Tiene una dificultad para inhibir esas conductas que nosotros demandamos como situacionales. Por ejemplo, que se ponga a brincar de la nada, que simplemente salga corriendo a lo loco. Y cuando hablamos de hiperactividad, es aquel chico que siempre tiene ciertos movimientos, que mueve mucho sus piecitos, que está en la mesa golpeando, que tiene un lápiz haciendo clic, clic, bueno, el lapicero, que tiene clic, 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 cosas como esas. Son cosas que ellos tienen demasiada energía y le necesitan liberar. E incluso podría ser aquellos niños que hablan de más, que nunca se callan, que tienen siempre algo que decir, que están como con demasiada energía, demasiada alegría. Eso podríamos resaltarlo como hiperactividad. Y también como parte del concepto quiero resaltar aquellas problemáticas que presentan los niños con TDA, que son disociales de aprendizaje con déficits cognitivos, trastornos emocionales con baja autoestima y problemas de relación social. Con respecto a lo que dice el DSM-5, está sumamente explícito. Se basa en tres subgrupos que ya los mencionamos anteriormente, que son el inatento, el hiperactivo impulsivo y la combinación de estos. Para yo poder diagnosticar a un niño que presente TDA, yo necesito ir y leer los criterios. El DSM me va a decir qué cantidad de criterios se deben cumplir y por cuánto tiempo. Por ejemplo, en el caso de la inatención, me va a decir que se deben cumplir 6 o más de esos criterios durante 6 meses. Entonces yo tengo que observar al niño qué tipo de actitudes, qué tipo de reacciones tiene, qué cosas hace. Y por medio de mi observación yo puedo decir, ok, está cumpliendo esto, esto, esto y esto, y yo puedo diagnosticarlo. Lo mismo para la hiperactividad y lo mismo para la combinación de la inatención. O si se da más la inatención o si se da más la hiperactividad, etcétera. El DSM-5 es sumamente puntual y todos los criterios que tiene son sumamente sencillos de entender. Incluso tiene un apartado en donde se debe especificar la gravedad actual que tiene. Y los tipos son leve, moderado y grave. Realmente el DSM es una gran herramienta. Es sumamente sencilla de utilizar y es muy específico. Y bien, vamos a entrar en una parte que considero que es sumamente importante y que es el cómo tratar ese tipo de trastornos, y en específico con ciertas estrategias, no en sí que la medicación, que ir al psicólogo, porque realmente, pues sí, obviamente es necesario, pero muchas veces no nos compete. Por ejemplo, como docente, yo como docente no me corresponde llevarlo al psicólogo, no me corresponde darle su medicación, etcétera, etcétera. Pero sí tengo cierto papel en la vida de ese niño. Entonces, para iniciar, vamos a iniciar justamente con la docencia. ¿Qué debe hacer el profesor? Bueno, el docente tiene un papel sumamente importante en el asunto del tratar con el niño y de cómo ese niño realmente, ya sea que mejore o que empeore. Los niños pasan la mayor parte de su día con nosotros, entonces como docentes se tienen que buscar estrategias hasta lo más mínimo, incluso el lugar donde sentarlos, que no sentarlos a la par de la ventana porque se distraen, en el momento de elaborar una prueba, que no tenga, no sé, letras o dibujos que vayan a distraer al niño, que las instrucciones estén dadas de una manera más sencilla, cosas que realmente le sirvan al niño para entender que lo que él tiene no es tampoco el fin del mundo y que existen formas en que le sea más fácil el poder manejarse en su día a día. El docente tiene que estar muy informado acerca del TDA y el tipo de TDA que tiene su estudiante y qué hacer si, por ejemplo, entramos en un ataque de ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas técnicas de aprendizaje, hay muchos principios que se pueden aplicar y esto ya dependerá en cada aula de cada profesor y de cada tipo de TDA que se presente. Eso depende también mucho del niño. Puede que el hecho de que yo sienta un niño a la par de mi escritorio me funcione, pero resulta que con otro grupo, con otro niño que también padezca lo mismo, sentarlo a la par mía me lo estrese. Entonces son cosas que se van aprendiendo con la experiencia y que se van aprendiendo consultando también, pero va de la mano con el niño o de la niña, ¿verdad? Obviamente. Uno tiene que estar siempre anuente a que los cambios se pueden dar, entonces simplemente es ir buscando las mejores estrategias para que este niño pueda resolverse en su área de trabajo y en su vida social lo mejor posible. Con respecto al infante, nosotros podemos informar al niño qué es lo que padece, podemos enseñarle resolución de conflictos, por ejemplo,
enseñarle que tiene logros a corto plazo y premiarlo por esos logros. Por ejemplo, que se sobreesfuerce para prestar atención a una instrucción y logre una instrucción. Entonces el niño va a poner todo su empeño para poder lograrlo porque me van a premiar por eso, por poner un ejemplo muy sencillo. Los niños no tienen por qué creer que su TDA los hace diferentes y anormales y que ya nadie me va a hablar y que ya nadie me va a querer, porque suele pasar muchísimo. Los niños se cohíben ellos mismos, se sienten tan diferentes que no van a calzar con los demás. Y también enseñarles no solamente a los niños que lo padecen, sino a los niños que lo rodean. El tipo de trastorno que tienen no es el fin del mundo, no es un niño que se los va a contagiar, tampoco es un niño que no sabe desenvolverse, simplemente es un poco diferente. Y tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Enseñarles ese tipo de normalidad, porque muchas veces los niños son muy crueles y por eso se dan tantos problemas en el área social, además de en su área emocional, ¿verdad? Que otros niños no los acepten, que ellos se sientan solos, que sientan que no los entienden. Todo ese tipo de cosas se puede formar, se puede enseñar, se puede informar a los niños. Mira, tenés esto, mira, tu compañero tiene esto, tenemos que actuar de esta manera, tenés que aprender la resolución de tal conflicto. Ok, te pasó esto en esta ocasión, pero puedes en la siguiente que te pase hacer esto. Y llevarlo de la mano con un proceso para que él vaya madurando y entendiendo que él puede también tener cierto control sobre su PDA. Otro aspecto importante es el control ambiental. Nosotros tenemos que, como docentes también, el mismo ejemplo que les daba anteriormente, de sentar al niño en un lugar adecuado. No lo voy a sentar, por poner otro ejemplo distinto, a la par de la puerta, para que cuando pase la gente se distraiga. O, por ejemplo, el control ambiental en cuestión de personas. Puede que un niño a él lo altere, un compañero suyo no le gusta estar sentado a la par del porque lo molesta o por lo que sea, y eso a él le genera ansiedad o lo ponga más hiperactivo de lo que ya es, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con nosotros, pero también la planificación de tareas. Algo que les funciona muchísimo es tener cierto listado y decir, ok, tienes que hacer esto y lo vamos a hacer despacio, con buena letra, todo va a salir bien. Y el niño poco a poco va entendiendo que en el orden puede lograr las cosas, planificando, entendiendo qué debe hacer, atendiendo a las instrucciones de una en una. Cosas como esas les funcionan mucho a los chicos. El entrenamiento cognitivo, que también es sumamente importante, tanto en el hogar como en la escuela. Algo muy importante es que los padres tienen que trabajar en conjunto con la escuela. Si no se trabaja en la misma línea, va a ser muy difícil que este niño logre adaptarse lo mejor posible a su TDA. Si yo tengo una manera de enseñarle al niño y llega la mamá y le quiere enseñar de otra manera en casa, o simplemente no le enseña, va a ser un choque para él o para ella, porque en la constancia es que se logra realmente el aprendizaje de estos niños. Entonces se puede entrenar al niño en habilidades como solución de conflictos, poniéndose reglas a sí mismo, por ejemplo, o utilizando la imaginación para estrategias cognitivas. Qué sé yo, que a él le gusta aprender creando, entonces resulta que vamos a hacer un dibujo para que él pueda comprender la materia que vimos hoy. Vimos historia, ok, me vas a hacer un dibujo de lo que más te gustó de la historia y me vas a contar la historia, no sé, utilizando la imaginación, ¿verdad? El niño va a entender que tiene control sobre esa actividad y le va a ayudar muchísimo a crear independencia. Muchos de los conflictos emocionales que tienen es al respecto de que creen que necesitan a alguien para trabajar con ellos, porque si alguien no está para ahí para controlarlos, ellos cuesta mucho que se controlen. Entonces enseñarles ese autocontrol y ese dominio sobre ellos mismos y sobre las cosas que ellos hacen es sumamente importante. Por eso es muy 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 necesario el entrenamiento cognitivo, que él lo asuma desde su perspectiva y diga, ok, yo sí puedo hacerlo. Por supuesto que estos sean niños más grandes, ¿verdad? Vamos enseñándolo desde muy pequeños, pero la independencia se va a dar a lo largo de su aprendizaje. Y para eso se utiliza el entrenamiento cognitivo, justamente. Es algo tan necesario en niños que cuando llegan adolescentes y se hace bien, se logra muchísima independencia. Es ese enseñarles a que usted puede solito, si ocupa ayuda aquí estoy, pero usted puede solito, inténtalo, ¿verdad? Que cuesta mucho en este tipo de niños. Y por último, y creo que de las estrategias más importantes por desarrollar, es el entrenamiento a padres. Muchos de los padres, por lo menos en lo que yo he visto en mi experiencia como docente, son los detonantes de la ansiedad de sus hijos. A veces les exigen más de lo que deberían porque creen que académicamente no lo van a lograr. No sé, les exigen demasiada perfección,
que eso también les estresa mucho, que no pueden hacer X o Y cosa, o tal vez una mirada que le hicieron al niño y el niño se siente que falló otra vez y empieza todo su estrés, ¿verdad? Enseñarles que se pueden aplicar actividades a lo cotidiano, que liberen ese estrés, que no necesariamente los chicos tienen que estar bajo un yugo como para poder lograr las cosas. Incluso me recuerda mucho los cuentos de Hoffman, que justamente hablábamos de eso anteriormente. El niño que él describe, que es Phil, hace cosas muy locas y su papá lo iba regañando, y eso es lo curioso. O sea, muchos de los papás realmente lo hacen así porque creen que ese regaño o ese grito o esa mano firme es lo que va a hacer que su hijo se sienta, no sé, que aprenda las reglas, y realmente eso no es lo correcto. Muchas veces simplemente bajarnos a la altura del niño y hablarle y decirle, mira, no tienes que hacer tal cosa, ayúdame con eso, algo muy sencillo, ellos van a comprender. Realmente no es que tengan una discapacidad mental como se creía antes. Entonces, enseñarles a ellos a actuar eficazmente. En el momento que ellos vean que su hijo vaya a detonar, o en el momento que ellos crean que ellos van a hacer una actitud como padres que a su hijo lo vaya a detonar, detenerse. Aprender a conocer a su hijo. Ellos tienen que tener una muy buena relación, padre-hijo o madre-hija, en donde se den órdenes específicas para evitar problemáticas, pero que si hay problemáticas, yo como mamá sepa desenvolverme bien para poder enseñarle a ese niño. El niño no sabe lo que es control, el niño no sabe qué está bien, qué está mal, y menos con un TDA, que a ellos su impulsividad muchas veces los hace hacer cosas que no son, que no están dentro del estándar, digamos. Entonces, como papá o como mamá, yo soy el apoyo más cercano que ese niño tiene, incluso los familiares, pero es nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad? Sí. Enseñarles a los papás las mismas estrategias que uno utilizaría como docente, pero ellos como padres en casa, porque por supuesto ellos no estudiaron para eso, y segundo, la mayoría de papás entran en pánico. La mayoría de papás, cuando se topan con que diagnosticaron a su hijo con esto, entran como en una etapa de negación de no, mi hijo no tiene nada y no sé qué, y después entra en una etapa de tristeza de qué madre, qué hago con mi hijo, ¿verdad? Pero realmente no es el fin del mundo. Y eso es lo que hay que enseñarles. El TDA no es un impedimento para ellos que no vayan a ser grandes trabajadores algún día. Por ejemplo, conozco muchísimas personas, incluso psicólogos también, profesionales en el asunto, que lo padecen y tampoco es su freno. Realmente hay muchas formas de manejar el TDA. Hay muchísimas formas en donde usted puede liberar esa energía o esas impulsividades, y se va aprendiendo con el tiempo. Por supuesto que con los niños más pequeños es más difícil, pero tampoco es imposible. Entonces, estas 5 estrategias, que realmente son muy sencillas y parecerían incluso tontas mencionarlas, pero a veces se nos olvida: entrenar al profesor, informar al niño de lo que tiene, controlar el ambiente y las tareas que él hace, el entrenamiento cognitivo y el entrenamiento a los padres. Son sencillísimas, realmente. Lo que requieren es constancia, lo que requieren es poner de nuestra parte. No simplemente mi hijo tiene TDA, lo voy a medicar porque eso es lo mejor, porque así él se relaja, porque resulta que la pastillita hace que él se calme. Y sí, habrá muchos casos en donde sea sumamente necesario, pero hay otros en donde se puede evitar, en donde simplemente teniendo constancia, siendo bastante conductuales con los niños y enseñándoles los límites demarcados, se puede. Requiere mucho esfuerzo, pero se puede. Y para hacer un breve ejemplo, realmente, porque no quiero hablar mucho del ejemplo que yo utilicé para mi trabajo, yo tengo una alumna en este año que se llama Dana. Dana tiene trastorno de déficit atencional con hiperactividad bastante marcado y ataques de estrés. Entonces, mi pequeñita tiene 7 años. Ella vive solamente con su mamá, y ella, cuando incluso estábamos en clases presenciales, porque pues este año con la pandemia tuvimos que acostumbrarnos a tener clases virtuales, ella siempre que estábamos en clase yo le veía algo, ¿verdad? Ella siempre llegaba y me decía: teacher, necesito ir al baño, o teacher, ocupo ir a tomar agua. Habían pasado solo 5 minutos de que había ido al baño, o llegábamos de tocar recreo y me decía: teacher, ocupo ir al baño, no me dio tiempo, y en realidad no era eso. Cuando yo vi esos comportamientos en ella, yo hablé con la mamá, le pregunté qué pasaba, y resulta que sí, la niña requería más atención de lo normal, y ella lo que tiene es TDA.
El primer ataquito de ansiedad, ataquito atacote en realidad, ella lo tuvo cuando estaba muy pequeña, tenía solamente 3 años. Y ahí fue donde iniciaron las visitas al médico y a los psicólogos y toda la cuestión. Actualmente ella está bastante controlada, ella conoce muy bien qué es lo que padece. Incluso ella me puede escribir, teacher, me siento mal porque me están sudando las manos. Entonces ella logra identificar que está teniendo un ataque de ansiedad porque le sudan sus manitas o le suda su espalda. O me dice, teacher, estoy moviendo mucho la mano y no quiero mover la mano. Se me está moviendo solita. Entonces yo sé que ella empieza con su, ¿verdad? Con un ticillo que tiene por ahí. El tratamiento que tiene esta niña está basado básicamente en medicación, porque realmente son ataques muy fuertes que le dan. Pero realmente creo que estos padres han trabajado muy bien con ella. Pero realmente, Danita, igual que con muchos otros niños con TDA con los cuales he trabajado, son casos en donde justamente con la constancia, con la paciencia se pueden trabajar. A pesar de que estén medicados, a pesar de que algunos que he tenido no lo están, ellos son chicos sumamente capaces. Existen muchísimas estrategias. Por ejemplo, también tuve un niño en donde conseguimos el hacerle un cierto aparato donde ponía sus pesitos y parecía una bici. Él estaba sentado en su pupitre porque él tenía demasiada, pero demasiada energía y era una cosa extraordinaria. Entonces él quemaba su energía así. Cuando estábamos en clases y él se sentía muy ansioso, empezaba a darle a los pedales y se relajaba muchísimo. Entonces volvemos a lo mismo. Cualquier tipo de trastorno, por supuesto, va a ser completamente diferente a pesar de que sea el mismo TDA, porque aunque sí, de manera general, tienen ciertos comportamientos, las formas de trabajarlo son distintas. Cada persona percibe el mundo diferente y eso ya lo hemos hablado muchísimas veces. Pero es sumamente importante que nosotros tengamos el compromiso de querer realmente ayudar. No solamente como psicólogos, no solamente como docentes, no solamente como padres, sino como personas. Realmente ellos merecen sentirse incluidos en su grupo de amigos, por ejemplo. Merecen que les tengan la paciencia necesaria. Por ejemplo, cuando Dana llegaba y me decía mínimo unas 30 veces al día, teacher, necesito ir al baño, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que uno realmente simplemente requiere, primero, conocimiento del caso y segundo, la paciencia, tenerle dedicación a este tipo de personas que padecen ese trastorno. No es imposible, no es el fin del mundo, realmente es algo sumamente común, a pesar de que, por supuesto, por ejemplo, en una aula de 14 niños, yo solamente tenía una niña con TDA. Pero me refiero a que siempre van a haber casos que lleguen y siempre van a haber papás paniqueados por el asunto. Pero nosotros como psicólogos tenemos que enseñarles que va a ser difícil por la constancia, pero no imposible. Y realmente no es algo que les vaya a cambiar su futuro. Les va a cambiar la vida, por supuesto, pero no les va a cambiar la forma en que lleguen a una meta. Ellos perfectamente pueden lograr cualquier cosa que cualquier otra persona normal pueda lograr. Entonces, este fue mi aporte para el TDA. Considero que fue sumamente interesante. Lo que más me gustó fue investigar acerca de sus antecedentes. El dato más curioso fue justamente el de Hoffman. Me encantó ese pequeño libro. Bueno, esos pequeños cuentos que cuenta acerca de Phil. Más que todo porque uno identifica a ciertos chicos con esas actitudes y yo me imagino que cuando él estaba haciendo ese cuento, también identificaba, como psiquiatra que fue, a ciertos niños que llegaban a su consultorio y justamente los plasmó en papel. Me pareció fascinante la idea. Y simplemente espero que realmente hayan aprendido algo, que realmente les haya sido funcional y que hayan entendido. Espero haberme dado a entender lo suficiente. Realmente es un tema bastante amplio, eh, que se puede abarcar desde muchísimos puntos de vista, pero este fue el mío. Creo que eh, las 5 estrategias de las que se hablan son muy funcionales, al menos en mi experiencia como docente, han sido sumamente gratificantes, puesto que tanto para los padres como para mí, como para los niños, se ha podido lograr el objetivo, ¿verdad? Ya sea que los niños mejoren su nivel de estrés, que los niños identifiquen un ataque de ansiedad, por ejemplo, que ellos tengan autocontrol
en ciertas situaciones, por supuesto no en todas, porque hay cosas que les son imposibles, pero sí enseñarles justamente el tomar conciencia de lo que padecen y el tomar conciencia de que son capaces de poder superarlo. Hay algunas enfermedades, por supuesto, que no van a lograrlo. Perdón, algunas personas que por supuesto no van a lograrlo, pero hay otras que sí, que con la constancia, como les digo y les repito como por 10ª vez, sí se puede, realmente sí se puede controlar, realmente sí. En algunos casos ni siquiera es necesaria la medicación, hay cosas que se pueden adquirir con la paciencia, con la constancia, con un buen docente al lado, con un papá o una mamá comprometida y con un niño que realmente desee ese cambio. Entonces espero les haya gustado muchísimo y muchísimas gracias por la atención.